mesa allá por 1986 y siempre fue un alumno con asistencia perfecta, fiel con sus colegas y una fidelidad enorme a todas las bienales que nos dejó. Por eso ahora los dejo a ustedes disfrutar de su conferencia magistral, la presencia del arquitecto César Pelli. Creo que antes de que yo comience a hablar de arquitectura, corresponde que le dé muchísimas gracias a Jorge Glusberg, quien me invitó a la primera Bienal hace 24 años y a todas las subsiguientes, y no he perdido ninguna. Así que... Para mí, sin duda, en este cuarto de siglo que ha pasado, ningún argentino, ningún arquitecto, ningún otro ha contribuido tanto a la arquitectura de este país como Jorge Glusberg. Estas bienales han sido catalistas de ideas, de intenciones, donde muchas amistades se han formado, donde muchas carreras han tomado fuerza. Lo que ha hecho Jorge para Buenos Aires y para la Argentina es increíble y creo que todos les debemos una gratitud que no puede perecer. Así que ahora, si me permiten, yo voy a empezar. Veo que tengo el reloj, se están dando y se me van los minutos. Y cuando me invitaron a hablar, pensé, como siempre, en mostrar mis últimos trabajos. Pero digo, ¿esto qué significa, mostrar estas figuritas? Así que en vez de eso, yo me recibí hace 61 años. Así que voy a hacer un recorrido de momentos o de obras que me fueron difíciles o que me presentaron un reto especial o con alguna dificultad nueva o donde yo descubrí algo en ellas. No son necesariamente los mejores edificios que he diseñado, pero son críticas y para un grupo de estudiantes y jóvenes arquitectos como hay aquí, pensé que podría ser más interesante. Ahí estoy yo en el medio atrás, con otros estudiantes de arquitectura. Cuando yo era estudiante, eso debe haber sido tomado en el año 1948, estudiantes de arquitectura en Tucumán. Y había muchísimos buenos profesores en la época. Estos fueron los dos profesores más críticos para mí, Jorge Vivanco y Eduardo Sacriste. Ambos porteños, pero ambos se hicieron muy, muy tucumanos. Ahora, en la escuela de arquitectura, que era una escuela fantástica por unos 5 o 6 años en Tucumán, aprendí los principios de arquitecturas, las ideas, los conceptos fundamentales. Aprendí cómo uno se maneja, cómo uno dibuja cosas, cómo crea ciertas ideas. Pero la verdad es que uno no aprende a ser un arquitecto en una escuela de arquitectura. Para aprender a ser un arquitecto uno tiene que hacer arquitectura de verdad, trabajando con alguien que sepa más. Yo tuve suerte de trabajar por 8 años con Eero Saarinen, hasta que se murió. Ahí estoy trabajando con él en la terminal TWA del aeropuerto Kennedy. Como ven, era todavía jovencito. Y ese fue el proyecto que diseñamos con Saarinen. Él se murió antes que se construyera. Saarinen se murió a los 50 años, muy jovencito, antes que se construyera la gran mayoría de sus edificios. Me ofrecieron a mí ir como director de diseño a una inmensa empresa de ingenieros en Los Ángeles. Y fui, me pusieron a cargo de diseño
Y uno de los primeros trabajos que hice fue un trabajo que lo había tenido el Departamento de Ingeniería de la compañía, de desarrollar un inmenso valle en las montañas Santa Mónica, cortándolo y poniendo casitas. Cuando me pidieron a mí que ofrezca otra idea, yo digo, en vez de destruir todo este hermoso valle, ¿por qué nos concentramos todas las casas en este inmenso peñasco que había en el centro? Poner un centro arriba donde llegan los automóviles y bajar por funiculares. Este proyecto ganó muchos premios, se publicó mucho y fue la primera vez que yo empecé a tener una cierta presencia internacional por mi cuenta. Estuve 4 años con esta firma que se llamaba DMJM y me pidieron los socios de Gruen que vaya como socio a cargo de diseño, que me atrajo, como decir, uno de los dueños de la compañía. Una de las primeras cosas que hice, trabajando noches y fines de semana con un grupo de jovencitos, es participar en un concurso internacional para diseñar sedes de las Naciones Unidas en Viena. Y propuse esta idea, este partido, que tenía ideas que a mí me interesaban mucho, como una organización lineal donde están todos los servicios públicos principales y torres que se pueden agregar de varios tamaños. Ganamos el primer premio, desgraciadamente al trabajo se lo dieron a un sobrino del primer ministro. Así hubiera quedado sobre el río Danubio. Desgraciadamente el edificio que se construyó fue muy malo y nos dijeron a nosotros que nos pagaron una indemnización, que fue todo a los jóvenes que trabajaban conmigo, y nos dijeron, el proyecto de ustedes está saliendo a $150 millones y no tenemos tal cantidad de dinero. El proyecto se construyó, fue un escándalo, porque terminó costando como $950 millones. Así que hubo un acomodo fenomenal allí. Eso pasa en todas partes del mundo. Después de estar 9 años con Gruen, me ofrecieron ir de decano a la Universidad de Yale. Gruen estaba en Los Ángeles, en la costa oeste, y Yale está en New Haven, en la costa este. Y ahí estoy yo, con alguna gente que ustedes pueden reconocer, James Sterling, Giancarlo De Carlo, Harry Cobb, el socio de IMP, y otros que ustedes no conozcan desde aquí. Unos 2 o 3 meses después de comenzar mi decanato, me pidieron que diseñara la ampliación y renovación del Museo de Arte Moderno en Nueva York. No tenía yo ni estudio ni un tablero de dibujo, así que rápidamente tuve que armar un estudio con gente como Fred Clark, que ahora es uno de mis socios principales. Diseñé esa torre que tiene toda una fachada de vidrio policromado. Y diseñé un problema muy complejo, muy difícil. Esta es la torre, estos edificios existentes, todo lo que pude hacer nuevo es esto y crear una organización lineal de nuevo aquí. Este proyecto, como ustedes deben saber, ya no existe, solo la torre queda. Todo se ha echado abajo, hay un nuevo museo. Cuando yo diseñé esto, el Museo de Arte Moderno era muy pobre, estaba por ir en quiebra, ahora es muy rico nuevamente, así que se han hecho otro museo mucho más grande. Aunque esto no existe, fue muy importante para mí en codificar ideas, en trabajar por la primera vez en New York, en un edificio muy público, y en tener que presentar estas ideas al público. Gracias a esto, a último momento me invitaron a participar en un concurso con otros 7 arquitectos para diseñar algo en este terreno. Ese es un terreno que se creó en el río Hudson, principalmente con los escombros que se sacaron para construir las Torres Gemelas y con poco más de tierra del río. Y en esos terrenos, que lo hizo el gobernador Rockefeller, estuvieron vacíos como por 15 años, nadie se animaba a construir. Un nuevo promotor de Canadá, Olympia York, se animó a hacerlo y llamó concurso, y los mejores arquitectos de Estados Unidos en esa época
Y nosotros nos hicieron entrar a último momento, porque yo tenía un estudio minúsculo en esa época, pero ganamos el concurso, que fue para construir el World Financial Center. Ese es un proyecto como de 900.000 metros cuadrados. Y está con las Torres Gemelas. Esta es la máxima altura que nos permitían a nosotros. Y construimos este lugar público. Es un lugar público, cubierto, es decir, la gente puede reunirse ahí aunque haga frío o calor, y intensamente usado. Esta es una foto muy nueva, lo tuvimos que rehacer cuando se destruyó este espacio con el atentado a las Torres Gemelas. Así que las 16 palmeras esas son nuevas, no son las palmeras originales, pero igual se llena de gente hoy, aunque no funciona de la misma manera que solía funcionar antes. El poder desarrollar estos edificios en ese terreno tan difícil requirió que uno tuviera una serie de ideas muy claras de qué es lo más importante en un proyecto de eso. Y para mí, una de las guías que tengo es que los aspectos públicos de cada proyecto, y todos los proyectos tienen un aspecto público y un aspecto privado, y los aspectos públicos son siempre más importantes que los aspectos privados. Este espacio que diseñamos aquí no existía en las bases del concurso, lo inventamos. Yo creía que los bien nos den el contrato iba a desaparecer, pero se construyó y se sigue usando muy bien. Casi la mayoría de los trabajos que les voy a mostrar y que he participado han sido concursos. Estas son las Torres Gemelas, por supuesto, las Torres Petronas en Malasia. Petronas significa petróleo nacional, así que es principalmente para la compañía de petróleos de Malasia. Y nos pidieron 8 concursantes de todo el mundo, algunos arquitectos muy conocidos, nos pidieron a todos que diseñáramos unas torres malasias, sin poder explicar qué significaba eso. Así que ese desarrollo de meterse en la cultura malasia, poder destilar algo que los malasios lo sintieran como ellos, para mí fue muy, muy importante. A las torres las hicimos a las dos del mismo tamaño, que no eran originalmente, las pusimos juntas y creamos un puente en ambas. Entonces las dos torres forman un solo símbolo. Dos torres paradas nunca hubieran sido un símbolo. Y el primer ministro estaba muy interesado en que este trabajo fuera simbólico para la ciudad y para el país. Se hizo, pero sigue siendo un edificio muy contemporáneo, muy a la última en todos sus desarrollos técnicos, muy sustentable, todo de acero inoxidable, con un mínimo de ventanas horizontales, todas protegidas del sol. Y el puente crea una sola forma y hace que el eje de la composición esté en el vacío, no dentro de las torres que tienen usos diarios, sino en el vacío que es claro. Entonces crea una condición inefable en esto, que los malasios han respondido y realmente aman estas torres y las sienten completamente como de ellos. Este es un proyecto en el que hemos trabajado muchos años, casi 20 años, en Bilbao, en